medicina interna también vamos a olvidarnos del abdomen superior. Vamos a olvidar el hígado, páncreas, que ya vieron todos ustedes. Para detenernos hoy día en la evaluación de la glándula paratiroides y algunas otras estructuras que están ahí en el cuello. Y se me ocurrió hacer una analogía entre el cuello, nuestro cuello, que actúa como un puente, como un nexo entre las estructuras superiores y el tórax. Y como vamos a ver hoy, este tren que es de la India, que se usa mucho ese transporte. Recuerden que la India estuvo mucho tiempo en manos de los británicos, y entonces uno de los primeros pueblos, en las primeras ciudades que empezaron a tener el tren como vía de transporte, y lo tienen hasta el día de hoy. Y acá nosotros dejamos de tener hace un par de años el tren, que también gracias a los ingleses pudimos acceder, ¿verdad? Los ingleses son los pioneros ahí. En la época de la revolución industrial, ese gran adelanto, como fue el medio de transporte muy utilizado en todo el mundo como medio de comunicación, y recordar que el tren es de todo tiempo, no hay rutas clausuradas, no hay baches, ¿verdad? A pesar de que si hubiera tren, a lo mejor nosotros teníamos ya algunos baches originales, ¿verdad? Pero normalmente es de todo tiempo, no le ataca la lluvia, no hay tampoco mucho problema laboral y todas esas cosas. ¿Y por qué hay una analogía? Y el cuello es más o menos como este tren, abarrotado de estructuras. ¿Qué son las personas que están acá? Dentro del tren hay personas que no las vemos por la fotografía, ¿verdad? Pero a veces estas personas, como se sobrecargaban, ¿verdad? Esto prácticamente sucede también, pero acá en nuestro medio, en los colectivos, cuando la gente va toda colgada, ¿verdad? Y en el cuello también pasa esto, que muchas veces las estructuras que están bien cubiertas, que están bien definidas, a veces sobresalen de esto que es el cuello. Y el cuello es un puente interesante porque allí pasan nervios, pasan los pares craneanos, etcétera, etcétera, que van a conectar nuestra computadora principal, que es el cerebro, con todas las otras estructuras del resto del cuerpo. Y el cuello representa también esa conexión con la parte más importante de nuestro cuerpo. Porque no olviden ustedes que en las ciencias médicas, ¿qué es lo último que muere en la persona para decretar la muerte? Cerebro, incompleto. Incompleto. ¿Cómo denominamos a la muerte de un individuo que está en la terapia? ¿Muerte? Cerebral, porque tenemos su cerebral media se está... Pero con la forma de latir todavía y el cerebro Sí, está muerto. perfecto. Pero Inactividad del tronco. querido colega. Inactividad del tronco. Muy bien. Ahí estamos completando. La muerte para las ciencias médicas y según la bioética está definida por el cese total de actividades del órgano superior, que es el encéfalo. El encéfalo tiene tres estructuras: el cerebro, como bien lo dijiste, Aparicio, el tronco cerebral y el cerebelo. Esas tres estructuras están interconectadas, y cuando estas tres estructuras dejan de funcionar, se produce la muerte de un individuo. Por eso es que es el momento clave de tomar una decisión de hacer trasplante, por ejemplo, o de desconectar. Y es una lucha muy difícil para el clínico, para el internista, para el terapista. Pero ¿cómo si está conectado al respirador? Lo dicen los familiares. Pero el individuo ya está muerto realmente. Cuando nosotros hablamos de una muerte encefálica, esa persona ya no está, ya dejó de existir. Es la muerte científica y la evidencia más grande que hay, porque el corazón se puede recuperar. Yo puedo hacer una RCP y puedo sacarle de un paro. Acá no lo necesita, ¿verdad? Entonces puede dar con mayor firmeza. Sin embargo, cuando tenemos el daño del encéfalo, que incluye cerebro, cerebelo y el tronco, ahí ya no hay nada que hacer. Cuando el daño es irreversible, ahí ya no hay nada. Hasta ahora, ¿verdad? No sabemos qué nos va a deparar la inteligencia artificial, ¿verdad? No sabemos, un desafío.
Entonces, por eso que este nexo, este puente es muy importante. A partir de ahí, ¿verdad? Tienen sus vericuetos y sus cuestiones personales. Asiento de estructura ósea, asiento de un montón de músculos. ¿Cuántos músculos hay en la cabeza? Hay que reírse y decir lo que se entiende. Dice que al reír nos movemos como 27 músculos. Muchos músculos hay acá en la cara. Cara, cuello y acá arriba. Tenemos entonces estas estructuras que sirven de soporte y tenemos las estructuras vasculares, arterias, venas, linfáticos y tenemos los nervios y tenemos órganos, tiroides, paratiroides, tenemos glándulas salivares, parótida, submaxilar o submentoniana y sublingual. Y la última foto, la simple inspección de la región cervical nos puede orientar de que hay algo anormal por la gran simetría que tiene nuestro cuello, ¿verdad? Cuando miramos las estructuras, están bastante simétricas y sobresalen las masas del cuello cuando estas se presentan a este nivel, como estamos viendo acá en la fotografía. Es decir, que la anatomía nos recuerda que tenemos piel y fanera, todas las estructuras pueden estar afectadas, tejido conectivo, músculos, huesos, venas, arterias, ganglios, nervios, glándulas endocrinas, tiroides y paratiroides, que son las que simulan su vertido de la sangre, las glándulas salivares o salivales. Y además de eso, como si todo fuera poco, hay también estructuras de dos sistemas: sistema aéreo por las vías respiratorias y el sistema digestivo por el tubo digestivo, que pasa también a través del cuello, ¿verdad? O sea que tenemos un montón de estructuras que evaluar cuando nos piden una ecografía del cuello. Generalmente son masas. Y para que vean que, como siempre solemos decir, hay una sistematización que nos puede servir un poquito de pista para saber a qué nos vamos a exponer y a qué nos vamos a encontrar. Si tenemos un paciente que va de 0 a 15 años, lo más probable por orden de frecuencia sería algo congénito. Un linfoma, perdón, linfangioma, puede ser, ¿verdad? O un tumor de tirocloso, etc. Vamos a ir viendo. Los segundos serían inflamatorios y los últimos serían algo neoplásico. Sin embargo, cuando vamos avanzando de 16 a 40, normalmente los procesos inflamatorios preceden a los otros, luego la congénita y por último la neoplásica. Y a partir de la cuarta década o más, cuando vemos una masa, no vamos a pensar precisamente en algo congénito, vamos a pensar en una neoplásica, un tumor benigno, maligno, pero neoplásica al fin, un proceso inflamatorio y por último las malformaciones congénitas. ¿Quién reconoce esto? Principito. El sombrero del Principito. Está respirando el paciente ahí. Bueno, acá está en inglés, pero le puse una traducción, corríjame si está mal. Dice: los adultos nunca entienden nada y es cansador para los niños tener que estar explicando las cosas siempre y para siempre. Nos tiran el fardo a nosotros los adultos, los chicos, ¿verdad? Que siempre nos sorprenden. Bueno, hay una segunda parte de esta historia que les voy a contar al final, pero ahí arrancamos el sombrero del Principito, ¿no? Seguimos entonces con lo que aparece en el cuello. Tenemos que pensar un poquito: cuando el cuadro es agudo, lo más probable es que tengamos es una adenopatía reactiva, que es muy frecuente en los niños y adolescentes, ¿verdad? Síndrome nuclear, adenitis, que puede ser supurativa, si tiene fiebre, una infección más profunda, si compromete los planos más allá de lo que solemos ver, la cialoadenitis, que es la inflamación de las glándulas salivares, y la aparición del linfoma de forma aguda. Y cuando hablamos de enfermedades crónicas, que dicen: no, hace mucho que tengo acá, doctor, pero no me molesta, no siento nada, está nomás esta masa, ¿verdad? Vamos a ver, pensar en un remanente del desarrollo, ¿verdad? Que nos le dio bolilla de niño, una neoplasia ya sea benigna o maligna, y adenopatía tipo tuberculosis, que cada tanto tiene su rebrote. La tuberculosis no se fue del todo, siempre está ahí. Como ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué enfermedad que tenemos ahora? Sarampión. Sarampión. Imagínense. ¿Y por qué aparece el sarampión? Por una débil
¿Por qué no se vacunaron esos niños? Vinieron los chicos de Bolivia, vinieron a una comunidad de los colonos menonitas, allí en Río Verde, segundo departamento de San Pedro, y allí los chicos venían con la enfermedad porque estaban justo en la etapa de transmisibilidad. Hicieron una reunión religiosa, se juntó toda la gente, como 100 personas, y ahí se contagiaron los chicos paraguayos de la colonia. En principio era uno el índice, y después por los contactos, como ninguno estaba vacunado, terminaban vacunándose, pero contagiándose todos los chicos de la familia. Y ahora ya tenemos, según escuché el reporte, hoy 7 casos, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Y no solamente los niños pueden tener, sino también nosotros los adultos, si nos fuimos vacunados. Y a medida que pasan las edades, los riesgos son también importantes. ¿Quién nos tiene que preocupar cuando encontramos alguna alteración en ese cuello? Que la masa sea firme, que sea dura. Es un ejercicio que nunca tienen que olvidar ustedes. La semiología, cuando tienen ustedes una masa en el cuello, pídale permiso, explíquenle a los pacientes. Voy a palparle, permiso señor. Yo tengo por costumbre también hacer eso cuando se trata de tumoración. ¿Por qué es importante para nosotros? Pues yo soy ecografista, yo digo, no. Pero me va a ayudar porque voy a sentir la consistencia de esa tumoración. Primero. Segundo, si es o no móvil. Eso es muy importante porque si yo encuentro una tumoración que está dura y encima no se mueve cuando le hago los movimientos, eso es algo que debe preocupar. Probablemente sea una neoplasia adherida, infiltrada, etc. Y el compromiso hay en la piel, si tiene úlceras. Lo que yo estoy palpando es una sola masa, o hay mucho, o es todo un conglomerado, como se ven en algunas patologías. Y lo del tamaño va a depender de qué área estoy evaluando. Los ganglios en el cuerpo casi son todos iguales, a diferencia de que los ganglios de la ingle son un poco más grandes, tienen 1.5 centímetros. Y cuando tengo más de ese valor, entonces en la ingle me voy a preocupar. ¿Ya? Y los otros ganglios generalmente por encima de 1 centímetro es lo que siempre decimos que está agrandado el ganglio, independientemente de su origen. Y entonces, cuando nosotros tenemos una masa en el cuello, lo primero que tenemos que tratar de descartar es que esa masa no le corresponda a la tiroides. Por frecuencia, ¿verdad? Que es lo que más solemos ver. Entonces, si tenemos la tiroides, hoy no vamos a hablar de tiroides, obviamente que no. Vamos a ver que en un 95% las masas de tiroides son benignas, aproximadamente. Y un 5% serían las masas sospechosas de malignidad. Sin embargo, en las no tiroideas, siempre vamos al otro lado, ¿verdad? La benigna un 15% y la maligna hasta un 85%. ¿Cómo cambian las cosas? Y esta es una ley interesante, dice la masa no tiroidea, la ley de 80-20. O sea, vamos a ver que tenemos una masa que está en el cuello que no es de tiroides, entonces decimos, bueno, lo más probable es que sea maligno. Entonces tenemos que el 80%, como vimos en la transparencia anterior, de esto, 20% van a ser infecciones y masas congénitas. Un 20% van a ser benignas y un 80% de estas neoplasias van a ser malignas. Entre las neoplasias malignas, ese 80%, despejamos que un 20% van a ser originales del sitio, o sea, van a ser originarias y primarias, y un 80% van a venir de otra parte de la economía. Van a ser metastásicas, ¿no? De cualquier parte. Y de estas metastásicas, otra vez, el 20% va a estar de origen infraclavicular, por debajo de la clavícula, y un 80% va a venir de la región supraclavicular, que va a ser la que va a determinar. Estuve revisando en muchos artículos, este es uno que encontré, me gustó, ¿verdad? Ustedes entran allí en PubMed y van a encontrar masas cervicales y van a tener muchísima información. Acá hay cirujanos. ¿Cirujanos? No, bueno, menos mal. Porque este no tema mucho de cirugía, ¿verdad? Bueno. Y entonces, el clínico va enseguida, lo primero que va a pedirnos es darle junto a
analía, la doctora analía que te mide esa masa que tenés, ¿verdad? Lo vas a hacer ecografía de cuello. Una herramienta para evaluar el cuello, rápido, instantáneo, podemos ver qué tipo de tumor. Nos permite diferenciar qué tipo de masa, quística, sólida, tamaño, si son ganglios, si es glándula de tiroides, si es parótida, si son vasos los que están comprometidos. O sea, estamos hablando de un 98% de sensibilidad y un 95% de especificidad, que combinada con la función de la aguja fina, aumenta mucho más y nos da exactamente el diagnóstico y es de fácil acceso, en teoría. Por supuesto que hay tumoraciones más profundas y patologías muy específicas que la ecografía no llega a detectar. Vamos a ir a otros métodos mucho más sensibles como la resonancia o la tomografía, ¿verdad? Con o sin contra. Vamos a comenzar hablando de la paratiroides. A lo mejor ustedes se olvidaron lo que existen las paratiroides, ¿verdad? Y como curiosidad nada más, la paratiroides, ustedes saben o sabían que fue el último órgano en ser reconocido. Eso lo decimos en el siglo XIX, por 1820 por ahí. Este señor, Sir Richard Oswell, no descubrió en el humano, descubrió en un animal, específicamente en el rinoceronte, por eso está acá un rinoceronte en mi casa, ¿verdad? Él era un gran disecador de cadáveres y de animales. Encontró unas glándulas que estaban relacionadas con la tiroides, pero que no le llamaban la atención el color que tenían estas glándulas. Eran 4 glándulitas, 2 arriba y 2 abajo. Y no le dio mucha bolilla. Pasó el tiempo y alguien empezó a estudiar, empezó a hacer cortes y dijo, no, pero este no tiene nada que ver, no son adenomas, no son tumores de la tiroides, esta es una estructura totalmente diferente a la glándula tiroidea, al parénquima tiroidea. No sabían para qué cuerno funcionaba. Y otros investigadores, tanto los nombres, obviamente no les voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero había otros investigadores que empezaron a ver que los pacientes que eran operados de tumores de tiroides, eran tiroidicomizados y se le hacía un vaciamiento completo, empezaron a tener una enfermedad que se llamó al comienzo tetania. ¿Qué es la tetania? Contractores, tipo tétano, se contraen. Y ahí uno de los médicos, uno de los investigadores, asoció esa tetania con la extirpación de la tiroides y la paratiroides, como no se lo ve fácilmente, eran arrastradas y eliminadas. Un paratiroidismo, hiperparatiroidismo y atrogénico sería. En la actualidad, sí, un hipoparatiroidismo. O sea, ahí se demostró de que esas glandulitas tenían algo que ver con el metabolismo del calcio. Ahí lo descubrieron y empezaron a investigar. Obviamente que después con todos los adelantos, evidentemente, se descubrió la importancia que tienen estas glándulas pequeñitas, pueden ser 4 o más, que tenían el metabolismo del calcio y del fósforo. Hay 2 superiores generalmente, porque ahí puede haber más, que provienen del cuarto arco branquial junto a los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Y las 2 inferiores vienen del tercer arco y se forman junto con el timo. Estos grupos inferiores tienen generalmente mayor migración caudal, que es lo que puede ir hacia otra parte del cuerpo, ¿verdad? Y se puede encontrar más de 4 paratiroides. Son chiquitos, 5 por 3 por 1, pequeñitos son, ¿verdad? Cuando hay glándulas supernumerarias, hablamos cuando hay más de 4 paratiroides. Es fuente de la hormona paratiroidea, o sea, también se le conoce como PTH. Okay. Acá hay un esquema de donde pueden estar ubicadas las paratiroides. Normalmente están en la cara posterior de la tiroides. ¿Qué produce en el hiperparatiroidismo y en el hipoparatiroidismo? Huesos dolorosos, cuando están alterados, están hiperfuncionantes, huesos dolorosos, cálculos renales, paciente una cantera, toda la vez en el cálculo bueno, otra vez, ¿verdad? Molestias abdominales y molestias psíquicas.
puede haber debilidad muscular, estreñimiento, dispencia, polinicia y polígono. Va a ser muy importante que ustedes se acostumbren a mirar la tiroides y descartar que lo que tiene acá no es un problema de la tiroides, sino es de la paratiroides. Esta es una imagen del corte del músculo lateral de la tiroides del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, donde vemos esta estructura. ¿Cómo vamos a definir esta estructura? ¿Cómo, en cuanto a la terminología ecográfica, cómo vamos a decir que es esto que veo ahí? ¿Qué tipo de ecogenicidad tiene? Anecogénica. Hipocogénica, ¿verdad? Es Con hipocogénica. relación al parénquima. Comparando con el parénquima circundante. Hipocogénica con relación al parénquima tiroideo, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien. Acá podemos ver también que esta estructura, esta hipocogenicidad, tiene una vascularización interesante, que tenemos un hilio y ahí vemos con el color, ¿verdad? Acá tenemos otra paratiroides pequeñita, ¿verdad? Que está metida acá y con su vascularización correspondiente. ¿Qué podemos encontrar en la paratiroides? Adenoma, hiperplasia primaria, puede haber quiste simple y cáncer en esta frecuencia, en estos porcentajes muy bajos, ¿verdad? Para que vean que cualquier tejido puede ser neoplásico, ¿verdad? Entonces, eso es importante cuando ustedes tienen un paciente que fue operado de la tiroides, de una tiroidectomía total y viene con esos síntomas que les estuve describiendo, hay que sospechar que fueron arrancadas las paratiroides. Hoy ya los cirujanos tienen mucho cuidado porque esto ocurre todavía. Ocurre todavía que esto a veces pasa cuando se lastiman estas estructuras pequeñitas. El adenoma es hipoanecoico, generalmente tiene una orientación craniocaudal, presencia de banda ecogénica, puede estar lobulado, hipoecoicos, homogéneamente sólidos, a veces puede haber degeneración quística si es que crece mucho, a veces podemos encontrar calcificaciones que hablan de una cronicidad del proceso, puede haber hipervascularidad, al hombre mostrando algo vascular. Y esta paciente fue estudiada desde el punto de vista de la tiroides, porque tenía un problema tiroideo, ¿verdad? ¿Y qué encontraba en la tiroides? Incidentaloma, o sea, unos quistes tiroideos a este nivel. Pero lo que llamaba la atención era esta imagen hipoecoica que estaba acá, que correspondía a un adenoma paratiroideo. Acá tenemos otro, con su vascularización correspondiente. Otro adenoma, esto con una degeneración quística, porque ya tiene un gran volumen, tiene un gran crecimiento. Lo mismo en estos casos que vemos acá. Otro caso de adenoma, estoy pasando rápido porque son imágenes repetitivas. Otro caso con una calcificación, inclusive acá. ¿Dónde sería el lóbulo derecho? ¿Perdón? El lóbulo derecho de la tiroides. Este es un corte longitudinal, este es un corte, no, este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Este sería el lóbulo izquierdo. Acá me está marcando el body mark. Este es un corte transversal. El lado izquierdo. El lado izquierdo. Y este es el corte longitudinal. Parece que puso al revés su marcador, sí. Porque esta es una imagen más larga. Habría que ver cómo evaluamos esto, ¿verdad? Pero es importante usar ese marcador para saber en dónde estamos explorando, hacer ese body mark para ver exactamente dónde pusimos el transductor. Y esa imagen, doctor, la imagen hipoecoica es la. Esto, La sí, la paratiroides. la paratiroides. ¿Qué vas a tener en cuenta? La clínica de tu paciente. La tiroides no va a tener nada. La tiroides normal, desde el punto de vista funcional, pues no hay nada, pero sí va a tener los signos de hiper o hipoparatiroidismo, de acuerdo a lo que tiene tu paciente, ¿verdad? Como diría, normalmente son pacientes que tienen cálculos coraliformes, los riñones tienen muchos cálculos, de vejiga, etc. ¿verdad? Tienen debilidades de miembros, porque tienen un trastorno del calcio. Bueno, carcinoma. A ver, vamos a hacer un ejercicio acá. ¿Quién puede describir esta lesión acá? Vamos a ver en los ojos agudos que tienen. Esto que está acá es el probable tumor maligno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a describir?
Analía, Voy a tirar vale. imagen heterogénea, Sí, irregular, irregular. de bordes mal definidos, Muy bien. con presencia de calcificaciones, parece que Sí, no. hay dos calcificaciones. Vascularización. Periférica y central aparente. No, no llama mucho la. ¿Qué No, más? mejor uno por ahí. No sé, dos. No. ¿Y esto qué puede ser? Muy bien. Es una generación necrótica, quística, que suele tener los tumores malignos. A ver si alguien se percata de algo. Mirando la pared posterior, ¿no le llama la atención algo? Irregular, dijiste. Muy bien. Pero acá hay algo muy importante que probablemente va a ser también muy interesante. Cuesta un poquito porque es una imagen un poco antigua, ¿verdad? Pero Ahí hablando profundos. muy bien, Pablo. Pedro, perdón. Acá tenés la aponeurosis del músculo. No sé qué músculo se da por acá, ¿verdad? Pero fíjense que esta imagen sale de su cápsula, sale de su contorno y está adhiriéndose. Acá hay otra adherencia, otra invasión al plano profundo. Y ese ecografista avesado, que es detallista, se va a dar cuenta de esto. Y vale mucho cuando nosotros informamos. Impresiona adherencia a los planos profundos por pérdida de la continuidad de la cápsula, por ejemplo, para describir. Entonces así voy a describir. Y lo más probable es que esto sea una. Sí, lo más probable es que esto esté adherido a los planos profundos por el medio. Y tiene áreas anecoicas que hablan de áreas quísticas o áreas de necrosis, porque el tumor crece más rápido de la poca vascularización que tiene no le alcanza. Entonces, hay áreas de necrosis en los procesos malignos. Es un tumor endocrino maligno, es muy raro que cuando aparezca por ahí no se van a sacar mismos, es rarísimo, yo nunca he visto. Bueno, ahora vamos al otro grupo de las glándulas de secreción. En este caso ya es una glándula de secreción de la boca, ¿verdad? Que son las glándulas paratiroides, hay dos, ¿verdad? Acá al lado. La glándula submentoniana o submaxilar y la glándula sublingual. La sublingual nosotros casi no podemos operar porque no podemos meter el doctor acá abajo. Sí. Perdón, ¿qué yo dije acá? Paratiroide. No, perdón, parótida. La glándula parótida que hay dos, uno por lado. Sobre el facial. Sí, La atraviesa. la atraviesa normalmente. ¿Qué podemos tener en estas glándulas salivares? Hipertrofia, inflamación crónica, cialolitiasis para el cálculo. ¿Qué producen las glándulas? Saliva, obviamente, es una combinación de glándula con la parte digestiva para poder digerir, para que no se nos seque la boca, cuando hablamos mucho, como yo tengo la boca seca ahora, y para empezar la primera parte de la digestión, ¿verdad? Con el bolo alimentario se va usando la saliva. Puede ser asiento de trauma también, cialocela, que son dilataciones quísticas, y los tumores. Cualquier tipo de tumor podemos tener a ese nivel. Acá está los mastoides. El conducto que lleva la saliva desde la glándula parótida se llama conducto de Steno. Es un pequeño conductillo acá. Esto no es patología, esto es un gallo que vamos a ver que a veces suele estar ahí. La parótida es la mayor de todas las glándulas salivares. Está por delante, le tenemos a la rama, a la mandíbula acá tenemos la mandíbula, el músculo macetero, por detrás está la apófisis mastoide, acá atrás, y el músculo externo cleidomastoideo. En el cuello siempre hay estructuras fijas que nos sirven de referencia. El músculo externo cleidomastoideo es un músculo muy grande, que se usa mucho de referencia al cuello. Tiene dos lóbulos, uno más superficial o lateral y uno más profundo o medial. Ya dijimos que el conducto principal se llama steno y las ramas que atraviesan la glándula, las arterias son de la carótida externa y el flujo venoso va hacia la vena retromandibular. Eso podemos ver por los colores.
La parótida es hiperecogénica respecto al músculo macetero. Siempre comparamos un poquito con los órganos vecinos, ¿verdad? Entonces, si miramos el músculo es más hipoecogénico. La parótida es hiperecogénica. ¿Por qué es hiperecogénica? Porque tiene mucho contenido graso. Los vacinos están en un parénquima, en un tejido parecido al normal, tiene grasa de alrededor. Entonces, por eso es hiperecogénica como vemos acá. Generalmente la estructura habitual es que sea homogénea y a veces puede estar heterogénea por presencia de ganglios en su interior. Eso es común también ver que cuando no tenemos experiencia queremos informar como un nódulo. No es otra cosa más que un ganglio intraparótido que es normal. Tenemos otra imagen con la vena retromandibular. Esto sí es frecuente y lo he visto varias veces, que es la parotiditis aguda, proceso inflamatorio agudo, generalmente en los chicos, la famosa papera. Entonces, puede ser uni o bilateral. ¿Qué es lo que hay que decirle a los chicos? Que reposa. Reposa, ¿verdad? Pero, ¿qué compromiso puede haber en otros órganos? Titis. ¿Qué más? Terilia. Páncreas, muy bien. Entonces tenemos que puede haber una repercusión a nivel del páncreas, porque es una glándula también del páncreas, entonces ahí también puede haber repercusión en una pancreatitis, en la viremia. Tuvimos unos casos de VIH de todo un par de años atrás, y a nivel testicular. Entonces hay que saber eso, por eso se le pide reposo. En general, para todos los virus, el reposo de la solución. Así que, si están con un cuadro viral, quédense en su casa, además de evitar traer el virus para nosotros y están en aula para no contagiarle. Y la única que le da recuperar el reposo. Pero eso no es joda, ¿eh? Porque en los casos de chicos que tuvimos con cardiomegalia severa, que terminaron con trasplante o falleciendo, se debieron a miocardiopatía postviral. Y eso no es macana y no hay cura para eso. No hay. Trasplante. Pero chiquito, ¿dónde conseguir corazón para los pequeños? No es fácil, ¿verdad? Entonces, por eso y a veces nosotros somos bien pelotudos. Ay, ganas de contar. ¿Qué me descuento, total? Si estoy vivo, me pueden contar. Pues si estoy muerto, que no va a salir nada. Si muero, lo que puedo hacer es una miocardiopatía postviral. Pues se puede perfectamente, ¿verdad? Entonces, para cualquier virus, la gripe, o la post-influenza, No, si dime, me da gripe, entonces puedo presentar reposo. puede presentar. Que te cojas, Sebastián. Sebastián le dije. Bueno, y esa es una cosa, a ver, esa es una cosa increíble, ¿verdad? Porque nosotros nos dejamos avasallar mucho, ¿verdad? Una de las cosas, y yo soy profesor de bioética, ¿verdad? Una de las cosas es la parotidia aumentada de tamaño, dolorosa, va a tener fiebre, con estructura bastante heterogénea y va a haber un aumento profuso de la vascularización. Disminuye o la disminuye. Se vuelve heterogénea y puede disminuir. Acá ven que está todo heterogénea. Puede disminuir en el proceso inflamatorio. Generalmente en las glándulas, o sea, en los órganos ecogénicos disminuye la glucosidad para el proceso inflamatorio. Aumenta la vascularización y esto va a ser transitorio, ¿verdad? Entonces, generalmente en una semana pasa todo y vuelve a algo normal. Miren cómo se vuelve heterogénea. Totalmente de la glucosidad disminuida y con su vascularización aumentada. Adenolinfoma, que está metido dentro de la propia glándula. Adenoma, presencia de una imagen tumoral. Calcificación, cuando hay procesos crónicos, puede haber presencia de calcificaciones como cualquier órgano. Acá esta imagen es un poquito fea, muy antigua, pero como dijimos que el sustento de la glándula parótida es grasa, es muy frecuente también que encontremos lipomas dentro del parénquima parótido. Y generalmente son difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque son isoecogénicos. El lipoma tiene su característica de tejido blanco, digamos, por la ecografía.
Y como la palomilla también es así, entonces Bien circunscrito. bien circunscrito. A esto yo me refería hoy, que a veces encontramos, inclusive el paciente que no tiene ningún antecedente, encontramos un ganglio intraparotido que es normal. Si el paciente no tiene síntomas, entonces probamos que se detecta un ganglio intraparotido, así como el ganglio mamario. A veces encontramos un ganglio raro al final. El linfonodo a veces no tiene nada, encontramos un ganglio en la mama y no pasa nada. Si hay litiasis, paciente, ¿por qué va a consultar? Dolor. Por dolor. Como un paciente me dijo una vez, doctor, ¿sabe cómo me decía mi compañero de trabajo? No, Popeye. ¿Y por qué? Porque se me infla así la mejilla. Se obstruye la glándula parotida, ¿verdad? No puede drenarse la saliva y miramos por la ecografía y encontramos que hay un cálculo dentro del conducto externo que está obstruyendo la salida de la saliva, ¿verdad? Y entonces cada vez que el paciente va a comer algo o a ingerir alimentos, se le infla la mandíbula, la mejilla. Litiasis, acá otro conducto externo también bloqueado con un cálculo típico, como cualquier cálculo hiperecogéneo con una sombra acústica. Hoy un alumno me dijo, ¿dónde está? Que me dijo lo de la sombra y el esfuerzo. ¿Quién era? ¿Cuál tu nombre? José. Estuviste muy bien. José me dijo hoy que hubo una pregunta más planteada. En la característica del quiste decía anecoica con sombra acústica posterior, dijiste vos. Sombra sónica. ¿Y cuál es el término correcto? Refuerzo. Refuerzo sónico posterior. ¿Y cuál es la sombra acústica posterior? La que da los- Esta, ¿verdad? La que da el tejido sónico. Muy bien. El tumor de Warthin es un citoadenoma benigno generalmente, ¿verdad? Que aparece así como un nódulo bien definido. Este es un tumor neoplásico, pero benigno. No suele haber tanto personal. El carcinoma, así como vimos en la otra glándula también, aparece así también una estructura nodular irregular y colcóica, totalmente lobulado y con invasión al tejido profunda. En este caso, diferente al otro, tiene una rica vascularización tanto dentro como fuera de la tumoración. La glándula subbasilar, muy parecida también a la parótida, pero está rodeada lateralmente por la rama mandibular y medialmente por el músculo miloioideo. El conducto este se llama Wharton, conducto de Wharton. Las arterias y venas faciales atraviesan la glándula e irrigan a la misma. Desde el punto de vista ultrasonográfico es muy semejante a la parótida. Acá tenemos el músculo miloioideo y acá la pequeña glándula subbasilar o submentoniana. Otras imágenes normales, el músculo y su referencia respectiva. Ahí está el conducto externo. Y van a tener oportunidad, si alguna vez ustedes hacen práctica hospitalaria, ¿cómo se llama este síndrome? Sjögren. Es un síndrome que se caracteriza por sequedad de ojos y boca, mucosa de ojos y boca. Dada una cantidad de síntomas, es un problema autoinmune, se puede presentar con dolor en las articulaciones, músculos asociados a otras patologías, entumecimiento, hormigueo, sequedad vaginal, tos seca, fatiga que no desaparece, forman parte de este síndrome. Y la característica ecográfica va a ser esta, parece panal de abeja, totalmente, sí, es una ectasia, es como una ectasia dentro del parénquima que está totalmente desorganizado, aspecto heterogéneo, y presenta entonces es como una celictasia no conclusiva. Otro síndrome de Sjögren, bien heterogéneo, aumentado el tamaño, etc. En la glándula subbasilar también podemos ver como cualquier parte de la economía los adenomas con sus características imágenes, nódulo, en este caso muy parecido al parénquima circundante, con su vascularización periférica y central. Otro caso de adenoma, otro también. Y a veces son asientos de procesos inflamatorios por obstrucción del conducto, ¿verdad? Entonces tiene cálculo y
la saliva que queda ahí retenida se infecta, se puede sobreinfectar, porque recuerden que la boca es una cavidad séptica, tiene bacterias, ¿verdad? Y a veces cuando no hay un buen saliveo, cuando no hay una buena producción de saliva, esa sequedad hace que las bacterias puedan ingresar por los conductos y pueden infectar a la glándula. En este caso, una colección importante, miren acá, una imagen redondeada con detritus, y seguramente el paciente tiene fiebre, tiene dolor, esas cosas. Otro absceso sumaxilar, acá está el ganglio, y miren acá la imagen típica de un absceso heterogéneo con área central. Imagen quística, en este caso un quiste con un contenido homogéneo, muy bien delimitado, bien circunscrito, con el refuerzo sónico posterior. Cuando tenemos un tumor invasivo y maligno, vemos que pierde sus límites, ¿verdad? Que se hacen imprecisos e irregulares. Bueno, entre otras masas del cuello tenemos a los ganglios, al quiste del conducto tiroglosal, quiste braquial, y otro, como vamos a ver, el hemangioma quístico, el dermoide schwannoma, que son más raros pero visibles. En un ganglio, ¿qué tenemos que ver? El ganglio tiene una imagen muy característica, consta de la corteza y la médula. Como ven acá, está una imagen de muy alta resolución, donde vemos como el hilio del ganglio está en este sector, está entrando acá, sus conductos tienen varios aferentes y tienen uno solo eferente, donde drena la linfa, ¿verdad? Y dentro del ganglio están los nódulos de la corteza, están los pequeños nódulos donde están los linfocitos y demás. Entonces, repasando, esquemáticamente el ganglio tiene una corteza, como vemos acá en el esquema y acá en la imagen, y la médula, que va a ser hiperecoica y va a representar al hilio. Tenemos que ver las dimensiones que tienen nuestros ganglios, generalmente dijimos hasta 1 centímetro en el cuello, en las otras partes, y 1,5 serían los ganglios inguinales. La forma que tiene, esto es muy importante para distinguir los ganglios benignos de los malignos. La forma ovalada o fusiforme, como le llaman. Tiene que ser bien definido, puede ser uno o varios. Es la ecogenicidad que tenemos dos áreas bien definidas, la corteza hipoecóica y la médula hiperecogénica o ecogénica. Hay que ver siempre que no haya algún signo de necrosis o calcificaciones, y vamos a utilizar siempre el Doppler para ver las características de lo que estamos viendo. Acá tenemos una imagen de una paciente que tenía un... ¿sí? ¿Y hay alguna relación en cuanto a su eje mayor? Sí, respecto a la... sí, vamos a hablar enseguida de eso. Acá enseguida. Acá tenemos un ganglio normal, era que había pedido, y acá ven ustedes un ganglio de características totalmente normales, la forma ovalada o fusiforme, dos áreas bien definidas, corteza y médula. Y con el Doppler yo puedo demostrar perfectamente que esto que está en el medio es el hilio vascular, y puedo verlo en forma espectacular. Aquí, aumentando la misma imagen, vemos las características propias de un ganglio totalmente normal. Y va a ser muy importante también, sobre todo con los equipos, esto no se ve con cualquier equipo, es un equipo, si se compran este Samsung van a ver así, si no, no van a ver. Bueno, la vascularización, hay diferentes formas de vascularización, ¿verdad? Y por supuesto que de acuerdo a la metodología que nosotros tenemos, vamos a tener en cuenta, como dijimos, que la forma, lo que dijo recién Analia, la cuestión de la medida, si es más alto que ancho, si es más, como si fuera que estamos evaluando el tejido mamario, ¿ven? Este ganglio perdió totalmente su forma y se vuelve mucho más alto que el largo. Cambió su forma y su definición es totalmente irregular. Entonces lo medimos de esta manera, en su eje mayor longitudinal y en su altura, dos medidas. Entonces vemos acá, y esto es lo normal, que el eje longitudinal sea mayor, por diferencia de la profundidad o altura. Esa es la forma correcta de evaluar con el transductor, buscando entonces este corte para ver el eje mayor y este corte para ver el espesor. Ahí tenemos la corteza, la médula y este eje corto a la que vos te referís,
analía, ¿verdad? Cuando este eje corto cambia y se vuelve mucho más grande que el eje largo, ahí tiene incidencia patológica. Va a cambiar. ¿Y qué le va a pasar al ganglio? Se va a volver redondo. Eso le va a... Sin medir, ustedes van a visualizar un ganglio que está redondo y aparte va a perder esa estructura ecogénica que tiene en el centro. Va a desaparecer el hilo. Si le ponemos el color vamos a ver que hay vasos, pero esa ecogenicidad de la médula va a desaparecer y el ganglio va a estar redondo y aparte de eso va a ser hipoecoico, que vamos a ver enseguida. Es muy importante entonces que cuando nosotros estamos evaluando este ganglio veamos si es concéntrico o excéntrico su aumento. El aumento concéntrico de la corteza en el 55% son benignos. Aumenta todo el ganglio, pero en forma concéntrica en el efecto de la médula. Cuando hay un alargamiento focal o excéntrico de la corteza, el 56% van a ser malignos. Esto no se ve en los benignos. Se pierde esa arquitectura normal del ganglio y tiene esta, una de las formas que puede tener el ganglio. Lo mismo que hoy le dije que hay que tener un checklist. Por eso cuando se ve el cirujano que domina esto del cuello, ¿verdad? Su referencia anatómica y las regiones. Entonces, cuando a mí me envían un paciente para evaluar el ganglio de la región cervical, yo me mudo de mi atlas o abro mi celular y miro y tengo esta clasificación. Algunos van a saber de memoria, los cirujanos de cabeza y cuello saben de memoria, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente repasamos. Esto no lo voy a preguntar, ¿verdad? Pero es importante saber cuando vamos a informar a qué región corresponde. Así tenemos la región submentoniana, la 1A, y la 1B submandibular, acá arriba. 2A son las yugulares superiores, acá, o anteromediales. 2B, yugulares superiores posterolaterales. ¿Dónde está 2 y acá? 2B. 3, las yugulares de región media. 4, yugulares inferiores. Tenemos acá 5A, triángulo posterior, detrás del músculo esternocleidomastoideo. 5B, triángulo posterior transverso y en relación con el músculo trapecio que está acá. El 6, la región 6 es anterior central y el 7 mediastinales superiores. Esto generalmente incluye a los ganglios supraclaviculares, que va a ser muy importante para determinar el origen. Esto es un poquito más detallado. Se tiene en cuenta siempre la altura del hueso de oide, que es un límite que se utiliza para establecer las regiones, así como el cartílago cricoide. Esto le dejo ahí para que ustedes se entretengan con esto. Tenemos dos ganglios normales y para complicarnos un poquito la vida es como el BIRAT. Esto se llama Node Prats. Es una clasificación en que se utiliza la forma que tiene, la configuración, y se establece exactamente como cualquier numeración. Se tiene en cuenta la textura, los bordes, la sombra, etc. Todo un montón de indicadores. Esto está en la revista europea de radiología del 2021. Si quieren por ahí revisar. No lo voy a preguntar brevemente porque está muy especializado. Nuevamente el hilio central, vascularizado. ¿Cuáles son los signos de alarma? Otra vez que la masa se afirme, dura, adherencia a planos profundos, aumento del diámetro ganglionar, curso rápidamente progresivo, va también a ser importante si son únicos, múltiples o conglomerados. Un ganglio aumentado de tamaño, un ganglio normal y otro ganglio normal. Cuando nosotros encontramos un ganglio de esta característica en donde vemos que la altura es mayor, casi igual al largo, y vemos que el nódulo es, el ganglio es totalmente hipoecoico y ha perdido su patrón medular ecogénico, altamente sospechoso de una adenopatía maligna. Morfología redondeada, bien delimitada, cogenibilidad disminuida, que pueden ser las características de ganglio. Acá tenemos otros ganglios, la circulación ya es lateral, no es central. Una de las formas de presentación
que indica el pronóstico es cuando esta vascularización se denomina subcapsular, por debajo de la cápsula está esta vascularización, no en la parte central como en los ganglios normales. Claro, tenemos un conglomerado de ganglios que no están muy aumentados, pero la forma y la ecogenicidad que tienen. Y acá sí podemos decir que este es un ganglio aumentado, una adenomegalia, pero con signos de reactividad. Esta es una adenomegalia reactiva, le llamamos nosotros. Está generalmente en relación con algún proceso inflamatorio de la región. Totalmente lo contrario, cuando tenemos una adenopatía metastásica, acá hay signos de necrosis en el centro del ganglio, la irrigación es totalmente subcapsular o periférica, con vasos tortuosos, y también solemos observar microcalcificaciones dentro del ganglio, grande, aumentado, con área quística de necrosis en uno de sus extremos. Tenemos otros ganglios. Esta era una paciente que enviaron, tenía linfoma, y acá encontré estos ganglios y estas características. Este es también otro paciente que me habían enviado, ganglio supraclavicular. Por eso consultó el paciente, un muchacho joven que había perdido peso, y me envió el cirujano y me decía, mira, pues este ganglio me llama la atención, y esto es poner un solo ganglio en la región supraclavicular, hipocoico, redondeado, ligeramente irregular, y con esta vascularización alterada. La arquitectura está alterada. Resultó este muchacho, este joven, con una metástasis ganglionar supraclavicular por un carcinoma gástrico. ¿Cómo se llama este ganglio? ¿Tiene nombre? El ganglio de Virchow. El ganglio solo en una de las claviculares, en el espacio supraclavicular. Otro caso de neoplasia metastásica, miren acá, la característica de estos ganglios. Otro ganglio metastásico. Acá tenemos la característica heterogénea, y el otro ganglio está con un compromiso de necrosis central. Yo no le puedo decir necrosis, probable signo de degeneración. Miren este ganglio único, pero llama la atención es que es redondito e hipocoico y sin visualizarse la médula ecogénica. Entonces esto generalmente va a una punción con la aguja fina para poder saber de qué etiología es, si es primario o secundario. Linfoma, la característica también, ganglio aumentado, no perdió su forma, pero es muy grande y perdió totalmente su área central ecogénica de la médula. Lo mismo acá, signo de degeneración y microcalcificaciones en el interior. Y esta es una enfermedad que no solemos ver tanto, pero que se describe en la literatura, que es la enfermedad por arañazo del gato. Cuando recién se hizo, cuando se estaba construyendo Itaipú, mi hermano es ingeniero de Itaipú, ya jubilado ahora, y varios de sus colegas ingenieros tuvieron esta enfermedad. Se fueron a consultar ahí porque entraban en los lugares que todavía estaba habitado por bosque y se encontraban con esto, ¡ay, qué lindo gatito! Se alzaba el gatito que está arañado, ¿verdad? Y como consecuencia de ese arañazo, hicieron una enfermedad porque se aisló en ellos el virus, el Bartonella encele, que es el causante de esta enfermedad. Lo que se hace es tratamiento de reposo y todas esas cosas antifebriles, y normalmente esto retrocede en forma normal y no quedan secuelas. Otro caso de enfermedad por arañazo del gato. Adenoflemón, muy frecuente en pediatría. Van a ver ustedes que si trabajan en algún hospital donde hay niños, le van a enviar ecografía para descartar colecciones. El ciudadano quiere saber si hay colección o para drenar. En este caso era un chico que me habían enviado, que venía del interior, tenía una masa acá en el cuello, y era una imagen muy característica de un adenoflemón, una imagen heterogénea con gruesos tabiques y áreas de líquido, como vemos acá. La vascularización también profusa, vemos acá que tenía más o menos 3 centímetros más o menos, bastante voluminoso, ¿no? Y su mano quiere saber si va a drenar o no.
Y si tienen colección, generalmente hacen una punción de drenaje para poder evacuar. Es un principio básico de cirugía, ¿verdad? Toda colección debe ser drenada. ¿Perdón? Sí, puse así mismo. Aquí evacuar. Bueno, si al ocele es dilatación o un quiste dentro de las glándulas salivales, y estas son malformaciones congénitas. Si ustedes ven una masa en la región lateral, unio bilateral, en las personas jóvenes o niños tienen que sospechar en un quiste branquial. Malformación por falta de cierre de estos conductos branquiales. La ecografía, la tomografía, donde se evidencia todo esto. El problema es que, como cualquier quiste, es que tengan degeneración quística o que sangren o que tengan grumo, como en este caso, que se infecten estos quistes, ¿verdad? Entonces dan esa imagen que preocupa un poco, ¿verdad? Porque al final es un componente sólido porque el contenido es espeso, el contenido es ecogénico y el resultado es que hay un contenido grumoso muy sólido porque pasa mucho tiempo antes de su extirpación. El quiste branquial bien definido, las paredes son gruesas y el tratamiento obviamente que es la cirugía. Una pregunta. Dime. En este caso siempre crece el quiste. Sí, crece porque sangra, se infecta y puede ir creciendo. Y a veces son muy pequeñitos y con el tiempo pasa. Ese mismo comportamiento que tiene los linfomas. El paciente te va a decir, doctor, acá tengo una pelotita, pero chiquitita, ¿verdad? Y cuando ya hace 3 años por ahí, y de repente empieza a crecer y le preocupa, porque los quistes, los tumores crecen, ¿verdad? Y sobre todo cuando son visibles, a ella le molesta. Y a veces no son visibles, el paciente no ve, ¿verdad? ¿Dónde suele estar el linfoma? Acá en la joroba, en la jiba, parece eso seguro. Acá se forman linfomas. Y la paciente no ve, pero alguien le ve y dice, ¿qué tenés en tu cuello? O la ropa empieza a ajustar, cada vez tiene que ajustar más. El varón no puede prenderse el cuello de la camisa, ¿verdad? Porque va creciendo esos tumores. Entonces ya estamos terminando. Tiro gloso, y van a sospechar tiro gloso. Exactamente. Tumores mediales, la línea media. Acá lo que van a descartar como diagnóstico diferencial que sea un proceso de tiroides, que sea un bocio nodular en el istmo, por ejemplo, ¿verdad? Porque está justo en el centro acá, está el cartílago ricoide, ¿verdad? Entonces está muy cerca. Y le miramos por la ecografía a otra paciente con quiste pilogroso. En este caso ya se está infectando porque creció, ya le comprimió la piel y ya tiene un signo inflamatorio, ¿sí? Ahí vemos, justamente, ahí tenemos la imagen, quiste blanquecino, empezó a crecer y ya se infectó, ya tiene una imagen irregular, probable de detritus, incluso acá está, un quiste grande. Vamos a ver, acá se ve el cartílago tiroideo, vieron esa imagen de la foto, muy cerquita a la tiroidea, ahí está el cartílago tiroideo y el hueso tiroideo, ahí entre los dos está. Y acá la imagen típica de un quiste tiroidoso, como en este caso también que tenemos. Hay otro caso, un quiste bastante voluminoso. Una sola vez visto, cuando tenía mi consultorio de frente al hospital de clínica, que me habían enviado tumor del cuerpo carótido, no sabía qué cuerno era. Me llamó la atención porque estaba en la bifurcación de la carótida, estaba una tumoración. Me preguntó el paciente si le iban a biopsiar, le dije, no sé, yo no soy cirujano, le dije, que no me pida que le pulso, que bueno, pero le dije, tenés que llevar a tu médico y van a saber qué hacer, te van a ver la tomografía, etc. Bueno, es un tumor benigno, llamado también el glomo carotido o paraganglioma, conocido con esos nombres, ¿verdad? Se desarrollan a partir de las células que están alrededor del vaso de la carótida, pueden crecer y afectar los nervios y vasos sanguíneos cercanos. El problema de este tumor no es que sea maligno, o sea, no es un tumor maligno, es un tumor benigno, pero da síntomas de compresión, signos de compresión, comprime los nervios y vasos que están ahí, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, se opera porque le da su trastorno al paciente, ¿sí? Linfangioma. Por ejemplo, probablemente tuvo en la etapa fetal, ¿qué pudo haber tenido en la etapa fetal? Para los ginecólogos esta pregunta.
¿Qué pudo haber tenido en el diagnóstico prenatal? Hiroma. Muy bien. Hiroma, 1, 2. Que no tenía ningún trastorno, entonces ¿qué pudo haber tenido en el marcador cromosómico? Muy bien. TN aumentado. Entonces, no tiene ninguna cromosomopatía, pero después al nacer empieza a verse que su cuellito empieza a tener eso, pero a veces empieza a crecer más inclusive, ¿verdad? Va a tener una translucencia aumentada, inclusive ya, a veces son tan evidentes estos linfangiomas, los hidromas, que ya no hay software que aguante porque son enormes, ¿verdad? Entonces, como antecedente prenatal, generalmente ya tienen esa enfermedad. Y el linfangioma es muy característico, colección de líquido, y la característica más importante que son tabicados. Tienen tabiques completos o incompletos. Son tumores grandes, voluminosos, tienen diferentes tamaños y son sólidos pero elásticos. Uno les palpa y tienen una tumoración, tienen una consistencia blanca, ¿verdad? Blanca elástica. Otro tipo de linfangioma quístico también, son bastante voluminosos, a veces no entra todo en el transductor para poder documentar. Nunca faltan los quistes epidermoides, porque la piel está en todo el cuerpo. Y a veces en el cuello aparecen los quistes de inclusión, que son los quistes epidermoides, que pueden aparecer de esta manera, que son voluminosos, son más pequeñitos, y generalmente preocupan. Eso suele pasar mucho en los niños y adolescentes que empiezan a tener problemas hormonales y empiezan a eclosionar estos quistes epidermoides. El lipoma también tiene su frecuencia y tiene su importancia, porque le molesta al paciente esa masa en el cuello. Acá le traje una foto de un paciente que tenía el lipoma. Acá se palpaba muy bien en corte longitudinal, en AP y transversal. Yo generalmente le saco el volumen y veo a cuánto, acá está la piel y a cuánto, hasta dónde llega. Y lo que suele informarle al colega, al cirujano, es si tengo signos de adherencia a los planos profundos, ¿verdad? O no, ¿verdad? Entonces generalmente son móviles, duros pero móviles. Y acá en este color sepia, le hace muy bonito. El tumor neuronal. ¿Puede haber tumor neuronal? Sí, puede haber. ¿Y cómo yo voy a diferenciar? Porque ¿cómo se me va a ocurrir? No es tan fácil, pero hay que pensar. Dime. Disculpa, el caso anterior podríamos. Sí. Hay que tener especial cuidado cuando es el cervical y tiene la fosa supra clavicular o está sobre el manubrio, porque puede tener un pedículo intratorácico y pedir complementar con otro estudio. Suele pasar que justamente el lipoma no acaba ahí y es intratorácico y hay que hacer otro procedimiento. Tal cual, sí, así mismo. Bueno, gracias por la acotación, doctor. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si esto es un schwannoma? El nombre que tiene, schwannoma, o tumor neuronal de la vaina, esto de la vaina. Le corre a la paciente cuando se... Sí, uno, segundo, y la imagen, ¿cómo te voy a distinguir? Que no sea una tendinovitis. Porque justamente las vainas de Schwann las que se... Muy bien. Oye, en la anatomía básica, usábamos antes la mnemotecnia VAM, vena, arteria y nervio, ¿verdad? Entonces, esta estructura va a estar muy cerca de dos estructuras vasculares, de una arteria y una vena. Porque esto muchas veces está, sobre todo en los miembros, en el cuello. Yo una sola vez vi, pero ya vino dirigida, ya verá una opinión segunda, porque ya tenía con su diagnóstico. Pero lo que solemos hacer es seguirle al tendón, y el tendón tiene otra característica, por el aspecto que tiene las fibras tendinosas. El tendón es ecogénico y tiene un aspecto que nosotros llamamos fibrilar, son fibras del tendón, ¿verdad? Y son blanquecinas paralelas, cuando las fibras del tendón están normales, ¿verdad? Sin embargo, las estructuras del nervio periférico son de tipo fascicular, son fascículos nerviosos que van juntos en paralelo. Entonces tienen otra ecoestructura, son más hipoecogénicas. Yo ya puedo diferenciar la característica. ¿Por qué no es un tendón? Porque el tendón es más ecogénico. Y acá fíjense la estructura que tienen. Esta es la estructura del nervio. Este es el nervio.
Y acá viene y tiene una dilatación que corresponde justamente al tumor neuronal o llamado la melanoma, ¿verdad? Y como decían ahí, le da como una sensación de choque eléctrico, ¿verdad? Una parestesia. Y es muy frecuente ahora que tengamos accidentes de tránsito, pero perfectamente es posible. Pero La función sí, también pospunción. con función para la vía venosa central. También, ahí se suele lastimar también el músculo. Acá tenemos entonces un músculo esternocleidomastoideo lastimado, este es del otro lado, normal, y acá este lado está, el contralateral está engrosado y está con sí, tuvo un traumatismo esta paciente y se formó un pequeño hematoma en el plano muscular correspondiente. Y el tumor maligno que nunca falta. El grado miosarcoma, acá vemos como hay una imagen nodular irregular que está invadiendo nada menos que a la vena yugular. Estamos viendo perfectamente esta imagen, es fabulosa, ¿verdad? Porque cambia el pronóstico cuando nosotros tenemos invasión vascular, ¿verdad? Eso ya va más allá de su propia región, ¿verdad? Este fue un caso raro que tuve hace un par de años. Venía con una masa pulsátil acá delante de la tiroides, en el cuello, en la región anterior, y llamaba la atención, era una tumoración alargadita y pulsátil. ¿Qué es esto? Y finalmente vimos que era una dilatación venosa, pretiroidea. Pero eso es lo que vimos, hasta ahí no vimos. Después me enteré que esa paciente, con ese diagnóstico que yo le digo, no tenía ni idea de qué era, fue al clínico y el clínico avanzó en su investigación, porque está dilatada esa vena ahí. Tenía un problema del mediastino, compresión mediastinal, tenía compresión de la vena cava superior y el retorno venoso estaba comprometido, se dilataba esa vena pretiroidea. Como la fisiopatología es interesante como para entender qué pasa, por qué sale esa vena. No suele haber una venita ahí, ¿verdad? Pero ahí estaba. Y a partir de allí se hizo la investigación y realmente tenía un problema mediastinal. La segunda parte del sombrerito de Principito. ¿Qué significa esto? Dice, Principito le dice al adulto, mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿y por qué había de asustarme? Mi dibujo no representa un sombrero, representa una serpiente, boa, que digería un elefante. La imaginación del niño. Y dice San Eubery, las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes, boas abiertas o cerradas, y que me interesara un poco más de geografía, historia, cálculo y gramática. El famoso cuando a nuestros niños ya deja de joder, le importamos la creatividad, porque los niños son muy creativos. Y acá viene el planteamiento para nosotros, dice, ¿qué crees que es esta imagen? Si esta imagen luce como un sombrero, tú eres un adulto. Si esta imagen luce como un elefante devorado por una boa constrictor, tú eres aún un niño en tu corazón. Pero si la imagen que luce como una reacción de energía libre, tú estás metido en algún problema de la química orgánica y tu vida está acabada. O sea, que ya nosotros, que somos tan estudiosos, ¿verdad? Tenemos toda la parte de la evidencia médica y científica. Bueno, hoy estábamos hablando allí ¿con quién estábamos hablando? Contigo. Estamos hablando de la ética, ¿verdad? Y fíjense lo que dice la ética, ya que me preguntaste, eso ya estaba ahí, ¿no? Es que vos me comentaste. Sin ética, dice, todo sucede como si fuéramos 5.000 pasajeros en una gran maquinaria que nadie la maneja. Y cada vez más rápido, va cada vez más rápido, pero no sabemos a dónde. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Esa prisa que tenemos, así como que atropellamos todo, ¿verdad? Todo histérico en el tráfico. El día anterior hubo un apagón gigantesco, ¿verdad? Casi todo el país. Y se volvió un loco ahí. Yo escuchaba la transmisión. Y se volvió todo loco. Todo el mundo quería llegar a su trabajo, a su estudio, ¿verdad? Bueno, eso decía Jacques Cousteau. Ustedes saben quién fue Jacques Cousteau.
un científico francés que descubrió el fascinante mundo marino, que había toda una vida debajo del mar. Ya se sabía que había, pero él consiguió con sus descensos a los submarinos para ver lo que hay realmente, y todo lo que había y la gran vida que había debajo del mar, que tenemos que cuidar. Nosotros cada vez estamos contaminando y estamos calentando más el mar, estamos matando. Estaba escuchando el otro día que hay 20.000 kilómetros de coral hacia España, y descubrieron que los corales se están despintando. Los corales son hermosos, tienen unos coloridos espectaculares, pero ¿por qué se está despintando? Por la contaminación, toda la porquería que tiramos al río o al mar, que llega al mar finalmente, ¿verdad? Y el calentamiento global, que no es joda, chicos. Los españoles, ahora el doctor Cueto estuvo por ahí, que están todos desesperados con 40 grados de calor. ¿Y acá cuántos grados hace? ¿Cuántos grados de calor podemos tener? 45, 50 grados. ¿Verdad? Entonces el calor para nosotros no es novedad, pero cada vez hace más calor. Y finalmente déjenme compartir con ustedes, que estamos avanzando en nuestro curso, viene muy bien. Gabriela Mistral, una poetisa espectacular, decía ella: dame la perseverancia de las olas del mar, que hacen de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance. Muchas gracias, chicos.